Auditoría de costos y gastos para cooperativas. Realizar un examen exhaustivo en las cuentas de costos y gastos para determinar inconsistencias, errores contables y tributarios. Debido a su relación directa con las operaciones generales de la entidad, estas cuentas deben revisar y analizarse de manera simultánea con las cuentas del estado financiero que las genera. Es decir, el factor determinado de ingresos, gastos y costos debe estar debidamente definido y controlado en los diferentes rubros del balance auditado. A su vez, deben examinarse bien los ingresos, gastos y costos obtenidos por la prestación de servicios al público no asociado en la razón de establecer el excedente para determinarlo al final del periodo y de esa manera construir el fondo de reserva no susceptible de distribución. Una cosa importante para las cooperativas es que en la base del cálculo del 20% del total de los excedentes destinados a la educación formal se deben incluir el saldo de los excedentes obtenidos por la prestación de servicios a no asociados o a terceros. De lo contrario, la entidad se vería afectada en la obligación de pagar impuesto de renta y complementario a la tarifa de régimen especial sobre los excedentes obtenidos por la prestación de servicios a terceros. Resolución 1515, noviembre 27 del 2001. En uso de sus atribuciones conferidas por los numerales 3 y 22 del artículo 36 de la Ley 454 de 1999, en concordancia con el artículo 8 del Decreto 1401 del 28 de julio de 1999 y el artículo 31 del Decreto 2649 de 1993, y que mediante la resolución número 1472 del 12 de diciembre del 2000, se expidió el Plan Único de Cuentas para las entidades del sector solidario vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, con aplicación a partir del 1 de enero del 2002, donde nos define los costos, gastos y qué grupo están en el Plan Único de Cuentas de entidades solidarias. Agrupada en la clase 5 gastos, en las cuentas que representan los gastos administrativos, gastos de ventas y gastos no operacionales en que incurre la entidad en el desarrollo del giro normal de su actividad principal en un ejercicio social determinado. Agrupada en la clase 6 y 7, costos, en las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración de productos y o prestación de los servicios, de acuerdo con la actividad social desarrollada por la entidad en un periodo determinado. NIC 2. Existencias. Nos habla de costos de la existencia. El costo comprende todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actual. Reconocimiento como un gasto. Cuando la existencia sea vendida, se reconocerá el costo de ellos como gastos del periodo en que se reconozcan los respectivos ingresos. Reservas y fondos cooperativos. Al excedente neto obtenido se le debe aplicar lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 79 de 1998. Así, para compensar pérdidas de ejercicios anteriores si las hay. Para establecer la reserva de protección de aporte social, si esas se han empleado anteriormente, hasta qué nivel que tenía antes de su utilización. Si se ha cumplido con lo anterior, no es necesario llevarlo a cabo. El reparto o distribución de excedentes netos se deben hacer de la siguiente manera, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 54 de la mencionada ley. Mínimo un 20% para la reserva de protección de aporte social, mínimo un 20% para el fondo de educación,
mínimo un 10% para el Fondo de Solidaridad. Las cooperativas deben cumplir con las normas tributarias contempladas en el Decreto 4400 del 2004, modificado por el Decreto 640 de 2005. A la luz de estas regulaciones, las cooperativas que cumplan con el pago de la educación formal no pagarán impuestos de renta y complementario. Y los fondos de empleados que declaran ingreso y patrimonio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19.2 del Estatuto Tributario. La NIA 540 trata de las responsabilidades del auditor en relación con las estimaciones contables, incluidas las del valor razonables, y la información relacionada por revelar en el marco de una auditoría de estado financiero. En concreto, desarrollada la aplicación de las NIA 315 y 330, así como las otras NIA relevantes a las estimaciones contables. Con base en el estudio de las cuentas de ingresos, gastos y costos, el auditor deberá realizar y diligenciar el cuestionario de control interno, lo cual le permitirá establecer si la entidad sigue con los parámetros indicados por las normas legales vigentes de la cooperativa. Objetivos de la auditoría. Evaluar lo adecuado del control interno para determinar la existencia de políticas, procedimientos, prácticas y controles a fin de verificar si son adecuados y suficientes para el manejo de las cuentas de ingresos, gastos y costos. Determinar el alcance y cobertura de la función del control interno frente a los mecanismos y procedimientos de control, custodia y administración de los documentos representativos de las cuentas de ingresos y gastos. Verificar que estas cuentas se ajusten a los requerimientos de ley. Constatar la aplicación del concepto de causación sobre los ingresos y gastos de la organización solidaria. Determinar la confiabilidad y razonabilidad de las cifras con corte a la fecha de la auditoría. Determinar que los saldos y conceptos registrados correspondan a los ingresos y erogaciones realizadas por la entidad. Constatar la adecuada elaboración y ejecución de un presupuesto de ingresos y gastos por parte de la organización solidaria. Verificar el cumplimiento del presupuesto con respecto a la fecha de auditoría. Verificar el adecuado soporte de los gastos incurridos por la organización. Constatar la existencia de razonabilidad y una relación de causalidad con el objeto social de los gastos registrados. Determinar que se encuentre registrada la totalidad de gastos y costos e ingresos que obtuvo la organización en un periodo determinado. Establecer el valor de los ingresos, costos y gastos para reconocer los excedentes obtenidos por la prestación de servicios al público no asociado. Procedimientos de auditoría. Solicitar, con corte a la fecha de auditoría, estados de situación financiera, estado de resultados, libros auxiliares de las cuentas de ingresos y gastos durante el periodo, presupuestos de ingresos y gastos, archivo de comprobantes de ingreso, archivo de comprobantes de egreso y costos, archivo de notas contables. Tomar de manera ordenada para este punto las referencias de las clasificaciones detalladas en el manual. Evaluar la posibilidad de extender o ampliar algunas pruebas sobre ingresos, gastos y costos de los manuales de procedimiento que pudiera no ser satisfactoria o adecuada. Cotejar los valores de la totalidad de saldos del presupuesto con los ejecutados a la fecha de la auditoría. Concluir. Revisar el acta de asamblea anterior y comparar la forma como se distribuyen los excedentes con los registros contables. Solicitar soporte para las encontradas documentaciones y evaluar su razonabilidad y valor técnico. Concluir. Preparar el respectivo informe.